Os voy a enseñar a unir dos piezas que están hechas a punto bobo para que no se note. Y entonces, qué mejor que con un ejemplo, que estoy haciendo una chaqueta de bebé y en lugar de coserla aquí en el hombro, pues lo voy a hacer todo seguido para que no esté abultado ahí el hombro, que se ve feo como es tan pequeño, para unirle la otra parte de aquí. Lo voy a coser como si fuese una continuación. Entonces, para eso hace falta dos pares de agujas, una para hacer aquí los dos delanteros y otra para hacer la espalda. Para hacer la espalda aquí le he menguado el centro, luego he seguido del revés y luego he vuelto del revés y ahí ya lo he dejado. Y aquí, para hacer la otra parte, le he puesto otra hebra y he continuado del revés y ya lo he dejado. Y entonces ya se queda así, ya está preparado. Tiene que tener los mismos puntos, por supuesto, un lado y otro. Y ahora os enseño con otra lana, porque quizás esto es hilo y no se va a ver, además el color quizás no se ve muy bien, no sé. Lo voy a hacer con lana más gruesa. Voy a unir estas dos piezas con la aguja. Hay que tener en cuenta que el punto bobo tiene dos partes, una que está en realce y la otra que está hundida, que es como punto del derecho. Pues hay que tener en cuenta que la parte en realce la voy a poner más cerca de mí y la parte hundida más lejos. Hay que hacer una vuelta menos a la hora de unirlo. Si queréis le pasáis con otro hilo aquí por debajo antes de deshacerlo, antes de quitarle los aquí por debajo, así hasta el final. Pero no lo voy a hacer porque creo que se va a ver mejor. Pero si tenéis miedo de que se deshaga, sobre todo si es un hilo fino, pues le metéis una hebra así para que no se deshaga. Entonces lo que voy a hacer es deshacerlo así y así. Los pongo cerca uno de otro y ahora, utilizando una aguja de punta roma para que no se trabe, se puede hacer con cualquier aguja, pero con esta es más cómodo porque es importante que no se trabe ahí para nada, se queda mucho más bonito y entonces imita lo que es el punto hecho con estas agujas. Entonces, se empieza por abajo, por ejemplo, por cada hebra, por cada bucle hay que pasar 2 veces. Bueno, hay una cosa más a tener en cuenta, que si aquí quiero imitar este arco, voy a unir estos dos puntos, estos dos bucles, para imitar el arco. Entonces voy a empezar por arriba, porque va a ser lo primero que voy a hacer. Entonces, en lugar de por abajo, por arriba. Voy hacia abajo. Ahora con el de abajo voy hacia arriba. Solamente uno. Y acordaros que con cada bucle hay que hacerlo 2 veces. Entonces por arriba, por el primero, que ya he pasado 2 veces, con esta, y el siguiente hacia abajo. ¿Veis? Y ya he imitado el bucle. Entonces al principio os tiene que salir igual que lo de arriba, porque si no entonces habéis empezado malamente. Ahora me voy abajo por el mismo sitio del principio y con el siguiente punto juntos, 2 juntos, abajo 2 juntos. Me voy otra vez arriba y
paso por el anterior hacia arriba y el siguiente hacia abajo. Me voy abajo y ahora pincho en el mismo sitio. Tengo cuidado de pinchar en el mismo sitio y espero aquí pillo 2, abajo 2. Me voy al anterior, porque ya sabéis que por cada bucle son 2 veces, hacia arriba y el siguiente hacia abajo. Entonces, si veis que no sale bien igual, es que no habéis empezado por el lado correcto. No es igual empezar por arriba que por abajo. Entonces he tenido que cambiar, que empecé por abajo para que saliera exacto. Ahora voy abajo por el mismo sitio que había pinchado antes. Bueno, no pincho en nada, voy a través del agujero. Y al siguiente, los dos juntitos. Y ahora arriba, por el mismo bucle, hacia arriba y el siguiente hacia abajo. Ahora me voy abajo, esto está porque lo he deshecho, porque me había equivocado de sitio. No es igual empezar por arriba que por abajo. Ahora el siguiente, pincho en el mismo sitio y otra hebra más. Veis que pillo 2 abajo y ahora arriba, hacia arriba y hacia abajo. Veis que se va quedando exactamente igual. Abajo, pillo 2. Ahora arriba. Hay que poner bien las hebras derechas, que vayan todas como si se tejiera. Esta va hacia abajo. Tiro para que esté a al mismo nivel que lo que he hecho arriba, tejido con las agujas normales. Me voy abajo, pongo bien el hilo de abajo, que no esté torcido, para que me quede bonito el punto. Y abajo pillo 2. Entonces, otra vez hacia arriba, paso 2 veces, veis que paso 2 veces por el mismo sitio. En cada hebra son 2 veces. Aquí es la primera vez que paso y luego pasaré otra vez cuando vaya hacia arriba. Ahora voy hacia abajo y abajo pillo 2. Bueno, veis que se va quedando exactamente igual, y si no se me ha quedado porque he tenido que deshacer, pero es exactamente igual que lo de abajo. Si hay un número impar de puntos, empezáis por arriba a unirlo, de arriba a abajo, y si es un número impar, de abajo hacia arriba. No lo he comprobado, pero yo creo que no me equivoco, porque las matemáticas no engañan. Así que probar vosotros. Os voy a enseñar ahora a unir dos piezas tejidas de punto bobo, todo del revés. Lo hago todo del revés para coserlas, por ejemplo, en el hombro. Para eso, el derecho, que lo he señalado ahí con un hilo, el derecho y el derecho se ponen juntos, las dos agujas juntas, alineando todo lo posible las hebras. Mirad que el punto bobo tiene como dos partes, una parte en realce y otra parte
más hundida. Pues tenemos que terminar con la parte hundida. Aquí no se ve bien, pero he terminado con la parte hundida. Y ahora pongo las dos agujas juntas y voy a hacerlo del derecho, pero tomando la hebra de detrás y aquí la hebra de delante. Espero que se vea bien. Echo hebra, paso por las dos al mismo tiempo y ahora ya lo corro por las dos agujas. El siguiente punto igual. Pues por detrás y en la aguja de debajo es por delante. Por delante. Echo hebra como si fuese un punto del derecho normal y la saco y entonces corre las dos hebras. Y ahora esta de aquí, con la aguja que me venga bien, la paso por encima para cerrarlo. Otra vez. Por detrás, la primera aguja la paso por detrás y la de abajo por delante. Echo hebra para hacer el punto del derecho, lo hago y paso las dos hebras. Y ahora con la aguja que quiera, una de las dos, atrapo la hebra de detrás y cierro el punto. Pues así quedaría por el derecho y este sería el revés, que también queda bonito el remate. Bueno, pues hasta pronto. Adiós.